Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, más señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quiénes eran los que pidieron señal a Jesús en Mateo 12 verso 38? Eran algunos escribas y fariseos, líderes religiosos de Israel. Los escribas eran expertos en la ley de Moisés, encargados de copiar, enseñar y explicar las escrituras. Los fariseos, por su parte, eran un grupo religioso muy estricto en el cumplimiento de la ley y las tradiciones. Aunque conocían la palabra, su corazón estaba endurecido, y en lugar de creer por fe, buscaban pruebas visibles que confirmaran lo que ya debían aceptar por la evidencia de la obra de Cristo. Su petición no era un acto de sincera búsqueda, sino una manera de poner a prueba a Jesús. ¿Por qué pidieron una señal si ya habían visto milagros antes? Porque su incredulidad no se debía a falta de pruebas, sino a resistencia espiritual. Jesús ya había sanado enfermos, expulsado demonios y hecho milagros que confirmaban su autoridad. Sin embargo, los fariseos buscaban un tipo de señal celestial que encajara con sus expectativas. Esto refleja un corazón incrédulo que, aunque vea evidencias, sigue rechazando la verdad. Tal actitud es similar a la de Israel en el desierto, que vio las maravillas de Dios y aún así dudó. ¿Qué significa generación mala y adúltera en el versículo 39? Jesús no hablaba solo de inmoralidad física, sino de infidelidad espiritual. Israel, llamado a ser fiel a Dios, se había apartado en su corazón, buscando su propia justicia y no la de Dios. El término adúltera en el contexto bíblico describe al pueblo que se aparta de su pacto con el Señor para seguir otros caminos. Aquí, Jesús denuncia la hipocresía de quienes aparentan piedad, pero rechazan al Mesías. ¿Por qué Jesús dijo que no les daría otra señal excepto la de Jonás? Porque la señal de Jonás era suficiente para revelar su identidad mesiánica. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez antes de ser liberado, Jesús estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, su muerte, sepultura y resurrección. Esta sería la confirmación definitiva de quién era Él. No se trataba de un milagro para impresionar, sino del cumplimiento del plan de salvación. ¿Qué representa Jonás como figura de Cristo? Jonás es un tipo o figura profética de Cristo en varios sentidos. Descenso a la muerte, Jonás bajó a las profundidades del mar, Cristo descendió a la tumba. 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en el pez, Jesús en la tumba. Liberación milagrosa, Jonás fue vomitado a tierra, Jesús resucitó gloriosamente. Mensaje de arrepentimiento, Jonás predicó en Nínive, Jesús predicó el Evangelio del Reino. Esto muestra que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. ¿Qué significa el Hijo del Hombre en el versículo 40? Es un título mesiánico que Jesús usa para referirse a sí mismo. Proviene de Daniel 7 verso 13 al 14, donde se describe al Hijo del Hombre recibiendo autoridad eterna del Padre. Este título expresa tanto su humanidad como su gloria futura. Al usarlo aquí, Jesús estaba declarando su identidad y anticipando su resurrección como cumplimiento de la Escritura. ¿Qué quiso decir Jesús con el corazón de la tierra? Es una expresión que se refiere a su sepultura. Después de su crucifixión, Jesús sería puesto en la tumba y permanecería allí hasta su resurrección al tercer día. El uso de la palabra corazón enfatiza lo profundo y real de su muerte, no un simple desmayo, sino un verdadero descenso al estado de muerte. ¿Por qué Jesús menciona a los hombres de Nínive en el versículo 41? Porque ellos son un ejemplo de arrepentimiento sincero ante un mensaje profético. Cuando Jonás predicó, los ninivitas creyeron y se humillaron ante Dios. En contraste, los líderes religiosos de Israel rechazaban a Jesús, a pesar de que su mensaje y su autoridad eran mucho mayores que las de Jonás. ¿Qué significa que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esa generación? Significa que en el día del juicio final, la respuesta de los ninivitas servirá como testimonio contra los incrédulos de la época de Jesús.
Ellos, siendo gentiles y sin la revelación completa de la ley, se arrepintieron con un mensaje menor. Pero la generación de Jesús, teniendo al Mesías en persona, lo rechazó. ¿Por qué Jesús dice que él es más que Jonás? Porque Jesús no era simplemente un profeta, sino el Hijo de Dios. Jonás predicó un mensaje de advertencia, Jesús trajo el Evangelio del reino. Jonás fue desobediente al inicio de su misión, Jesús fue obediente hasta la muerte. Jonás llevó salvación temporal a Nínive, Jesús ofrece salvación eterna a todo el que cree. ¿Quién era la reina del sur mencionada en el versículo 42? La reina del sur es conocida también como la reina de Sabá. Según un Reyes 10 verso 1 al 13, esta reina viajó desde una región lejana, probablemente Etiopía o Yemen, para conocer la sabiduría del rey Salomón. Hizo un largo viaje motivada solo por lo que había oído, y al llegar comprobó que la sabiduría de Salomón era aún mayor de lo que se decía. Jesús usa este ejemplo para mostrar que incluso una mujer extranjera buscó la verdad con diligencia, mientras que los líderes de Israel ignoraban al Mesías presente entre ellos. ¿Por qué la reina del sur será testimonio contra esa generación? Porque su búsqueda de la verdad fue diligente, costosa y sincera. Ella viajó grandes distancias para escuchar la sabiduría de Salomón, pero los fariseos, que tenían frente a sí a uno mayor que Salomón, se negaban a escuchar. En el juicio, su ejemplo resaltará la negligencia y dureza de corazón de aquellos que rechazaron a Jesús. ¿Por qué Jesús se compara con Salomón? Salomón fue el rey más sabio de Israel y constructor del templo, pero su sabiduría era terrenal en comparación con la sabiduría eterna de Cristo. Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Así como Salomón resolvía disputas y enseñaba, Jesús trae revelación perfecta del Padre, luz para la vida eterna y autoridad suprema en el reino de Dios. ¿Qué mensaje central transmite Jesús en Mateo 12 verso 38 al 42? El mensaje es que la incredulidad persistente no se resuelve con más señales, sino con un corazón dispuesto a creer. Jesús señala que la única señal que recibirán es su muerte y resurrección, la señal de Jonás. Además, enfatiza que el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la verdad son claves para evitar la condenación. ¿Cómo se conecta la señal de Jonás con la resurrección de Cristo? La experiencia de Jonás en el vientre del gran pez es una figura profética del tiempo que Jesús estaría muerto antes de resucitar. Así como Jonás salió vivo del pez para llevar un mensaje de vida a Nínive, Jesús resucitó para traer salvación eterna al mundo. Este paralelismo demuestra que la historia de Jonás no es un simple relato moral, sino un anuncio del plan redentor de Dios. ¿Por qué Jesús se niega a dar otra señal aparte de la de Jonás? Porque el problema no era la falta de pruebas, sino la dureza de corazón. Los milagros que Jesús ya había hecho eran suficientes para demostrar su autoridad. Pedir otra señal era una manera de evitar la responsabilidad de creer y obedecer. Jesús les deja claro que la señal final y definitiva será su resurrección. ¿Qué enseña este pasaje sobre la fe verdadera? La fe verdadera no depende de exigir pruebas a Dios, sino de responder con obediencia a la revelación que ya tenemos. Los ninivitas creyeron a un profeta renuente, la reina de Sabá creyó por el testimonio que oyó. Nosotros tenemos la revelación completa en Cristo y las Escrituras, por lo que no tenemos excusa para la incredulidad. ¿Qué significa se levantarán en el juicio en sentido judicial? Significa que, en el día del juicio final, la actitud de arrepentimiento y búsqueda sincera de estos personajes bíblicos será una evidencia que condenará la actitud incrédula de otros. No se trata de que ellos juzgarán literalmente, sino que su ejemplo será una prueba de que sí es posible responder correctamente a Dios. ¿Cómo reacciona Jesús ante la incredulidad religiosa en este pasaje? Jesús no se muestra complaciente ni busca complacer caprichos espirituales. Confronta la incredulidad con una advertencia seria y una referencia profética. Esto enseña que Jesús no está para entretener la curiosidad morbosa, sino para llamar al arrepentimiento y a la fe. ¿Por qué este pasaje es una advertencia para los creyentes de hoy? Porque es posible estar expuestos a la verdad, ver la obra de Dios y aún así no creer de corazón. Podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia y escuchar predicaciones, pero si no respondemos con arrepentimiento y obediencia, nuestro corazón se endurece y caemos en la misma actitud de los fariseos. ¿Qué nos enseña la actitud de los escribas y fariseos sobre la religiosidad externa? Que la religiosidad externa, sin un corazón rendido a Dios, produce orgullo e incredulidad. Estos líderes conocían la Escritura pero no reconocieron al Mesías.
Esto muestra que el conocimiento intelectual no sustituye la relación personal con Dios. ¿Cómo contrasta la actitud de Nínive con la de Israel en tiempos de Jesús? Nínive, una ciudad pagana, escuchó un mensaje breve de juicio y se arrepintió. Israel, con siglos de revelación y con el Mesías en persona, rechazó el llamado al arrepentimiento. El contraste es intencional, el pueblo que menos conocía de Dios respondió mejor que el que más conocía. ¿Qué papel juega la profecía en este pasaje? Jesús interpreta la historia de Jonás como una profecía tipológica que se cumpliría en su muerte y resurrección. Esto muestra que las escrituras del Antiguo Testamento son una unidad que apunta a Cristo. La profecía aquí no es solo predicción, sino un patrón divino que se repite. ¿Por qué Jesús relaciona señales con juicio? Porque las señales son evidencias que aumentan la responsabilidad del que las ve. Si después de ver la obra de Dios la persona no se arrepiente, el juicio es mayor. Por eso, tanto Nínive como la reina de Sabá serán testimonio contra la generación incrédula. ¿Qué enseñanza nos deja la reina de Sabá sobre la búsqueda de la verdad? Que buscar la verdad requiere esfuerzo, sacrificio y humildad. Ella no esperó que Salomón viniera a ella, tomó la iniciativa, viajó y escuchó con atención. En la vida espiritual, no podemos ser pasivos, debemos buscar a Dios con diligencia. ¿Qué diferencia hay entre pedir señal con fe y pedir señal con incredulidad? Pedir señal con fe es como Gedeón en Jueces 6, que buscaba confirmación para obedecer. Pedir señal con incredulidad es como los fariseos aquí, que ya tenían suficiente evidencia pero buscaban excusas para no creer. Dios responde al corazón sincero, pero resiste al corazón duro. ¿Cómo se cumple la señal de Jonás en la Pascua y resurrección de Cristo? Jesús muere en la Pascua, permanece en la tumba 3 días y resucita glorioso. Esto cumple de forma perfecta la tipología de Jonás. La Pascua marca la liberación de la esclavitud, y la resurrección confirma que Cristo venció la muerte y el pecado. ¿Por qué Jesús usa ejemplos de gentiles Nínive y la reina de Sabá para reprender a los judíos? Porque estos ejemplos demuestran que la fe no depende del origen étnico ni de la herencia religiosa, sino de la disposición del corazón. Los gentiles, considerados alejados de Dios, respondieron mejor que los que se consideraban cercanos. ¿Qué implicación tiene esto para la misión de la Iglesia? Que el Evangelio es para todos y que muchas veces las personas menos esperadas pueden responder con más fe que aquellos que han estado toda la vida en un ambiente religioso. La Iglesia debe predicar sin prejuicios y con esperanza para todos. ¿Cómo este pasaje revela la autoridad de Jesús sobre la interpretación bíblica? Jesús no solo cita la historia de Jonás, sino que la interpreta y la aplica a sí mismo, mostrando que Él es el centro de las Escrituras. Esto confirma su autoridad divina para explicar el sentido profundo de la palabra. ¿Por qué Jesús enfatiza más que Jonás y más que Salomón? Porque está declarando que en él hay una revelación, autoridad y salvación mayores que en cualquier profeta o rey del Antiguo Testamento. Esto es una afirmación implícita de su divinidad. ¿Cómo se relaciona este pasaje con la Gran Comisión? Así como Jonás fue enviado a Nínive y la reina de Sabá buscó la sabiduría de Israel, ahora la Iglesia es enviada al mundo con el mensaje de Cristo. La diferencia es que ahora el Evangelio va con la plena revelación de la cruz y la resurrección. ¿Qué nos enseña sobre el arrepentimiento genuino? Que el arrepentimiento verdadero es una respuesta inmediata a la voz de Dios, sin poner excusas ni pedir más pruebas. Nínive no esperó más milagros, se humilló y cambió su conducta. ¿Qué advertencia hay contra la búsqueda de lo espectacular en la fe? Que quienes viven buscando señales y milagros para creer nunca estarán satisfechos. La fe se basa en la palabra de Dios y en la obra de Cristo, no en experiencias sensacionalistas. ¿Qué revela este pasaje sobre la paciencia de Dios? Dios envió a Jonás a Nínive a pesar de que era una ciudad malvada, y envió a Jesús a una generación incrédula. Esto muestra su misericordia, pero también que su paciencia tiene un límite. ¿Cómo demuestra Jesús su conocimiento profético en este pasaje? Al anunciar que estaría 3 días y 3 noches en la tierra, Jesús estaba profetizando su muerte y resurrección con exactitud, antes de que ocurriera. ¿Qué aplicación personal podemos sacar de la reina de Sabá? Que debemos estar dispuestos a movernos de nuestra zona de comodidad para buscar la verdad. La vida cristiana requiere pasos de fe y acciones concretas para crecer. ¿Qué aplicación personal podemos sacar de Nínive?
Que ninguna persona o ciudad está demasiado lejos para ser alcanzada por el arrepentimiento. Dios puede cambiar incluso los corazones más duros si hay una respuesta sincera. ¿Por qué la incredulidad es un pecado tan grave según este pasaje? Porque rechaza la verdad clara y evidente de Dios, llamándolo mentiroso. La incredulidad no es falta de pruebas, sino una decisión voluntaria de no confiar. ¿Qué nos enseña la señal de Jonás sobre la esperanza en medio de la muerte? Que así como Jonás salió vivo del pez y Jesús resucitó de entre los muertos, el creyente también tiene la esperanza de la resurrección y vida eterna en Cristo. ¿Cómo responde Jesús a la manipulación espiritual? No cede ni se somete a exigencias egoístas. Jesús actúa conforme al plan de Dios, no a los caprichos de los hombres. ¿Qué muestra este pasaje sobre la claridad del Evangelio? Que Dios habla de manera suficiente para que el hombre pueda creer. El problema no es la falta de claridad, sino la dureza de corazón. ¿Cómo podemos evitar caer en la actitud de los fariseos? Examinando nuestro corazón, obedeciendo la verdad que ya conocemos y evitando poner condiciones a Dios para creer o actuar. ¿Qué papel juega la humildad en este pasaje? La reina de Sabá mostró humildad para aprender, Nínive mostró humildad para arrepentirse. La humildad es clave para recibir la gracia de Dios. ¿Por qué la resurrección es la señal definitiva de Jesús? Porque confirma su identidad divina, su victoria sobre la muerte y la veracidad de su mensaje. Ningún otro milagro tiene un impacto tan eterno. ¿Cómo conecta este pasaje con 1 Corintios 15? En 1 Corintios 15, Pablo afirma que la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Esto es exactamente lo que Jesús enseña al decir que la señal de Jonás será la prueba definitiva. ¿Qué nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos con la luz recibida? Que mientras más revelación tenemos, mayor es nuestra responsabilidad delante de Dios. Ignorar la verdad trae mayor condenación. ¿Cómo podemos aplicar hoy la enseñanza de este pasaje? Debemos responder con fe y arrepentimiento a la palabra de Dios, valorar la revelación que tenemos y no caer en la tentación de exigir pruebas para obedecer. ¿Qué nos dice este pasaje sobre la universalidad del Evangelio? Que Dios se complace en salvar tanto a judíos como a gentiles, y que la fe puede encontrarse en cualquier persona que responda con un corazón sincero. ¿Cuál es la enseñanza final de Mateo 12 versos 38 al 42? Que la salvación no depende de ver más señales, sino de creer en Cristo, quien murió y resucitó. Los ejemplos de Nínive y la reina de Sabá nos llaman a buscar la verdad y arrepentirnos mientras hay oportunidad, porque un día daremos cuentas ante Dios. Si quieres, ahora puedo prepararte una. Señor Jesús, mi Redentor y Salvador eterno, hoy me acerco a ti con un corazón abierto, humilde y dispuesto a escuchar tu voz. Tu palabra en Mateo 12 versos 38 al 42 hectáreas tocado profundamente mi alma, porque veo reflejado en ella no solo el pasado de aquellos que te pidieron una señal con corazones endurecidos, sino también el riesgo presente en mi propia vida de querer pruebas para creer, en lugar de descansar en la verdad que ya has revelado. Oh Señor, no quiero vivir como los fariseos y escribas que, a pesar de ver tus milagros y escuchar tus palabras llenas de vida, seguían exigiendo más. Hoy te digo con sinceridad, bástate tú mismo como señal para mí, que tu muerte y resurrección sean mi certeza inamovible. Tú declaraste que la generación mala y adúltera pide señal, y mi alma tiembla ante esas palabras, porque reconozco que muchas veces he sido infiel a ti con mi corazón, buscando refugio en mis propias ideas, confiando más en mis fuerzas que en tu poder, y dudando cuando las circunstancias se vuelven oscuras. Perdóname, Señor, por las veces en que mi fe se ha debilitado y he exigido que me demuestres lo que ya has mostrado una y otra vez. No quiero ser parte de una generación incrédula, quiero ser parte de aquellos que, como los ninivitas, escuchan tu llamado y se arrepienten de todo corazón. Gracias, Jesús, porque la señal más grande ya me fue dada, la señal de Jonás. Tú estuviste 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero la tumba no pudo retenerte. La muerte fue vencida, el pecado fue pagado y la victoria eterna fue proclamada cuando saliste vivo y glorioso de entre los muertos. Esa es la señal que me basta, la que sostiene mi fe y mi esperanza. Señor, graba en mi mente y en mi corazón que no necesito nada más que tu cruz y tu tumba vacía para vivir confiado y seguro. Que mi vida diaria se convierta en un testimonio vivo de que creo en la señal que tú has dado. Oh Jesús, así como Jonás fue enviado a Nínive con un mensaje de arrepentimiento, así tú viniste al mundo con un mensaje de salvación.
Nínive, una ciudad malvada, se humilló ante la voz del profeta, pero muchos en tu tiempo, y aún hoy, cierran sus oídos al mensaje del Hijo de Dios. Señor, que no sea así conmigo. Hazme como un ninivita arrepentido, que ayuna, que se viste de cilicio en señal de humillación, no en lo externo, sino en lo profundo de mi alma. Quiero postrarme ante ti reconociendo que sin tu gracia no tengo salvación. También recuerdo, Señor, la historia de la reina del sur, que viajó desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella se esforzó, invirtió tiempo, recursos y energías para encontrarse con la verdad. Y aquí estoy yo, que tengo acceso directo a ti, que eres más que Salomón, y a veces me distraigo con lo pasajero. Perdóname, Señor, por no valorar como debo el privilegio de poder escucharte cada día a través de tu palabra. Dame un corazón que busque con ahínco tu sabiduría, que no se conforme con un conocimiento superficial, sino que desee profundizar hasta encontrar perlas preciosas escondidas en tus enseñanzas. Jesús amado, hoy me comprometo delante de ti a no buscar señales como condición para obedecer, sino a obedecerte por fe. Tú has sido fiel desde antes de que yo naciera, y lo seguirás siendo por toda la eternidad. Ayúdame a recordar que la fe que agrada a Dios es la que cree sin ver, la que se apoya completamente en la fidelidad de tu carácter. No quiero ser un espectador de milagros sin conversión, quiero ser un discípulo que, al ver tu gloria, responde con entrega total. Señor, aumenta mi fe. A veces, como Tomás, he dicho en mi corazón, si no veo, no creeré. Pero tú dijiste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy me abrazo a esa bienaventuranza. Aunque mis ojos físicos no hayan visto tu resurrección, mis ojos espirituales la contemplan en cada promesa cumplida, en cada vida transformada, en cada lágrima consolada por tu amor. Jesús, que mi fe sea firme en la noche oscura, que no tiemble cuando el viento sopla fuerte, que no retroceda aunque las pruebas se multipliquen. Te ruego también, Señor, que me libres del orgullo religioso, ese que tuvo cautivos a los escribas y fariseos. Ellos conocían las Escrituras, pero no te reconocieron a ti, que eres el cumplimiento de todo lo escrito. Hazme humilde para reconocer que puedo saber mucho y aún así perderme si no te tengo a ti. Que cada vez que lea la Biblia, mi corazón arda como el de los discípulos en el camino a Emaús, porque tú mismo me explicas y revelas la verdad. Padre amado, ayúdame a ser como Nínive, que escuchó un mensaje y se rindió, como la reina del sur, que buscó la verdad a cualquier precio, como los discípulos, que dejaron todo para seguirte. Como las mujeres que fueron al sepulcro y anunciaron que habías resucitado. Que mi vida esté marcada por la obediencia, la búsqueda apasionada de tu presencia y el testimonio fiel de tu obra en mí. Señor, oro no solo por mí, sino por esta generación. Vivimos tiempos en que muchos buscan señales espectaculares, pero no buscan un cambio de corazón. Hay sed de lo extraordinario, pero no hambre de santidad. Oh Jesús, despierta a tu iglesia para que no caiga en el error de los fariseos. Que en lugar de exigir más pruebas, volvamos a la cruz, al evangelio puro, a la fe sencilla que cree y obedece. Levanta una generación que sea como una ciudad de Nínive arrepentida, no como una generación incrédula. Señor, pon en mí un espíritu de gratitud por la señal de Jonás cumplida en ti. Cada vez que piense en tu resurrección, que mi corazón se llene de gozo. Que en las pruebas recuerde que tú venciste la muerte, y que en las tristezas recuerde que tú vives y reinas para siempre. Ayúdame a vivir con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que así como tú resucitaste, yo también resucitaré para estar contigo. Te alabo, Jesús, porque eres más que Jonás y más que Salomón. Eres mi Salvador, mi Maestro, mi Rey y mi Dios. Eres la sabiduría perfecta, el cumplimiento de toda profecía, la encarnación del amor del Padre. No necesito otra señal, porque en ti lo tengo todo. Mi corazón descansa en ti, mi vida se rinde a ti, mi esperanza está segura en ti. Y ahora, Señor, te pido que uses mi vida para anunciar tu mensaje, así como usaste a Jonás. Que yo no huya de mi llamado, que no me esconda como él lo hizo, sino que vaya donde tú me envíes, confiando en que tu poder hará la obra. Que así como Nínive se arrepintió por la predicación de un hombre, muchos puedan volverse a ti al escuchar tu palabra a través de mis labios. Que esta oración, Señor, sea como un clamor constante que no se apaga, aumenta mi fe, Señor. Que viva cada día como si la señal de Jonás acabara de cumplirse y la tumba aún estuviera fresca con el perfume de la victoria.